Hola hermanos queridos, Dios les bendiga una vez más con ustedes, un día martes, ¿cierto? Martes de devocional, martes de palabra del Señor. Estas pequeñas reflexiones que hacemos en la semana, ¿no? Para poder compartir la semana, el día, para poder tener este texto bíblico, para que nos ayude también a recordar nuestra fe, recordar el propósito que Dios tiene para con nosotros, recordar lo que Él hizo y lo que hace por cada uno de nosotros. Hoy día en el libro de Hebreos le traigo algo interesante. En el capítulo 9 nos dice algo que usted sabe, pero que bueno es reconocer una vez más, ¿cierto?, la obra de Jesucristo por cada uno de nosotros. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces, desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Qué palabra más clara, más precisa. Qué palabra la que nos invita en este minuto a recordar el Calvario de Cristo. Qué hermoso, sí, por supuesto. Porque Él no entró en el santuario hecho de manos, no, por supuesto, figura del verdadero. ¿Ya? Porque lógicamente el ser humano, todos los pueblos que miraban a Dios, hacían cosas, figuras, elementos, interpretando cómo podría ser. Por ejemplo, el altar de Dios, ¿no? Por eso, no hecho de mano, dice, sino que el verdadero. ¿Pero qué? ¿A qué fue Jesús? ¿O en qué está? Para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Claro, quiero que recuerde el sacrificio de Cristo en el Calvario, en la cruz. Tremendo. ¿Qué vino a hacer Jesucristo? Y esto es lo que nos está diciendo el libro de Hebreos. Está recordando aquello, y no para ofrecerse, dice muchas veces, porque el sacrificio de Cristo fue una sola vez. Y menciona que antiguamente, ¿cómo era? El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para pedir perdón por los pecados de él y por los pecados del pueblo. Acuérdese de aquello. Él entraba para poder expiar, ¿cierto?, los pecados de muchos. Y de esta manera, entonces, la palabra nos dice que Jesucristo vino por una vez a ofrecer este sacrificio en la cruz del Calvario, su propia vida, para que nosotros podamos recibir el pecado o el perdón de los pecados, ¿cierto? Claro, en la cruz del Calvario, Él recibió el pecado de todo el mundo, tu pecado, mi pecado, y dice que es una sola vez, no así como el sumo sacerdote del Antiguo Testamento que entraba una vez al año, a hacer esta misma acción. Jesucristo con uno le bastó, y ya no hay más sacrificio para el perdón de pecados. Por lo mismo está diciendo, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio, porque evidente el pueblo, el ser humano es un pecador que continuamente está en esta misma condición, y Jesús tendría que hacerlo muchas veces. La palabra dice no, solo bastó un solo acto de misericordia, de compasión que Jesucristo realizó, un solo acto, y eso en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre con este sacrificio. Y se acabó, hermanos queridos amigos, se acabó esto del pecado que acecha al ser humano. Por eso debemos pedir perdón por nuestras faltas, por eso debemos aceptar el sacrificio de Cristo en nuestra vida, por eso debemos entender que debemos postrarnos ante Jesucristo, porque el sacrificio que Él hizo acabó con la paga del pecado, que es muerte, por un lado. Y Él nos puede sacar, porque Él nos
recibió ahí todo el pecado del mundo, hemos dicho, y nos da ahora a nosotros la posibilidad de poder tener libertad y tener salvación y salir de la condenación eterna del estado de pecadores. Hoy día estamos en el periodo de la gracia, bendita gracia de Dios, que aún nos perdona nuestras faltas. Y eso es lo que está diciendo el libro de Hebreos, de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Todo ser humano va a enfrentar el juicio de Dios. Todo ser humano en un minuto es enfrentado por el poder, la presencia y la autoridad de Dios y nos van a llamar a cuenta. ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Por qué no quisiste nada conmigo? ¿Por qué caíste en el pecado y seguiste en el pecado mientras que te mostré lo que Jesucristo vino a hacer por ti en la cruz del Calvario? ¿Por qué tú negaste a Jesús y quisiste seguir en el pecado? Vamos a ser enfrentados todos aquellos, pero gloria al Señor por todos aquellos que han confirmado que Jesucristo es el Señor, porque los ha sacado de las tinieblas a la luz admirable. El perdón de pecado a través del sacrificio de Cristo. Pero sabes, cuando Jesucristo murió ahí en la cruz, venció el pecado y venció a Satanás, al mentiroso, al que quiere hundirnos, al que quiere matarnos, al que quiere siempre estorbarnos y llevarnos a toda mala tentación que nos quiere matar, nos quiere alejar de Dios. Por eso Jesucristo vino a completar esta obra preciosa acá en la tierra. Por lo tanto, hermanos queridos amigos, entiende este mensaje. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Te das cuenta? Porque ahí en la cruz, ya te dije, Él recibió todo el pecado del mundo, una sola vez. Y aparecerá, entiéndelo, Jesucristo viene por segunda vez, va a venir, pero ahora sin relación con el pecado, en el sentido que no se va a venir a ofrecer en sacrificio por el pecado, ¿cierto? Para salvar, sino que ahora viene sin relación a esto para salvar a los que le esperan. En otras palabras, también para traer, ¿cierto? Traer ánimo, fortaleza a los que ya creyeron y viene a buscar a los que ya han confirmado la fe en Cristo Jesús. Por eso la pregunta es, ¿y tú? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Una vez más la palabra te enfrenta a esta hora. Entiende, Jesucristo vino por ti, vino a ofrecer sacrificio por ti, vino a perdonar tus pecados, vino a sacarte de las tinieblas a la luz, pero tú tienes que hoy día decir, yo soy de Cristo, yo entrego mi vida a Cristo, yo me postro ante la autoridad y el todopoderoso Dios. Tienes que hacerlo, es tiempo, porque Él ya viene, Él viene a buscar a aquellos. Por lo tanto, no seas uno de los que se va a quedar sin ese encuentro con Jesús. Apúrate, medítalo, reflexiónalo, porque Dios hoy día te está llamando y te está diciendo, ven a mí pecador, ven a mí tal cual como estás, porque yo puedo perdonar tus faltas y te puedo dar salvación, vida eterna y paz. Espera en Jehová, espera en Dios, porque Él te rescata del pecado. Dios te bendiga, amada iglesia, amigos, una vez más una palabra de bendición, una palabra que nos renueva, una palabra que también nos recuerda de qué manera tenemos que vivir y aceptar el sacrificio de Jesucristo. Seamos dignos del sacrificio de Cristo. Un abrazo cariñoso de parte del Pastor Félix para ti y que tengas un lindo día martes y que lo disfrutes, porque es bendición de Dios el que está cuidándonos y Jesucristo que está abogando por nosotros. Dios te bendiga.